Bien. Bueno, muy buenas tardes, espero que estén excelentes. Si están viendo este video ahora conmigo o lo ven después. Eh, la cuestión es que era, para esta clase, yo no me gusta andar repitiendo clases, o sea, porque perfectamente podría haber mandado solamente los videos esos del año pasado y dejarles el problemita ahí, total estaba dada la clase. Así que, bueno, yo lo que he hecho ha sido mandar por WhatsApp las clases esas del año pasado, pero he pensado para la clase de hoy algo un tanto diferente, no es tampoco tan diferente, pero empezar de otra manera, ¿sí? Con algo de literatura, como me suele gustar. Eh, no sé si alcanzan a ver bien el texto, si le pongo un poco más de zoom, ¿sí? Es un texto muy cortito, de Dolina, no sé No, si lo se conocen, ve perfecto. no sé si lo conocen al Negro Dolina, a mí me gusta bastante, así que bueno. Si no les gusta o no lo conocen, bueno, si no lo conocen, mejor dicho, pueden buscarlo por internet. Hay un programa, una página que se llama venganzasdelpasado.com, que la han hecho los fans, y suben los programas de radio todos los días. Y si no, ponen la AM750, creo que es, bajan la aplicación y la escuchan a las 12 de la noche todos los días. La cuestión es que este cuento está sacado de uno de los relatos que aparecen en Crónicas del Ángel Gris, ¿sí? Es un relato de fútbol, pero bueno. Y ya voy a decir por qué lo traje a colación, porque hay algunas cositas acá lingüísticas que me interesan bastante para poder trabajar ahora en relación a la coordinación y la subordinación. El cuento dice así. Bueno, el tipo que pasaba por ahí. Suele ocurrir en los equipos de barrio que a la hora de comenzar el partido faltan uno o dos jugadores. Casi siempre se recurre a oscuros sujetos que nunca faltan a la vecindad en la vecindad. Ay, perdón, estoy re mal. Voy a leer de nuevo. Suele ocurrir, perdón, es por el mal. Suele ocurrir en los equipos de barrio que a la hora de comenzar el partido faltan uno o dos jugadores. Casi siempre se recurre a oscuros sujetos que nunca faltan en la vecindad de los potreros. El destino de estos individuos no es envidiable. Deben jugar en puestos ruines. Nadie les pasa la pelota y soportan remoquetes de ocasión como gordito, pelado o celeste en alusión al color de la camiseta. Si repentinamente llega el jugador que faltaba, se lo reemplaza sin ninguna explicación y ya nadie se acuerda de su existencia. Pero una tarde, en Villa del Parque, los muchachos del Ciclón de Jonte, equipo que existe de verdad, completaron su formación con uno de estos peregrinos anónimos. Y sucedió que el hombre era un genio. Jugaba y hacía jugar. Convirtió 6 goles. Realizó hazañas inolvidables. Nunca nadie jugó así. Al terminar el partido se fue en silencio, tal vez en procura de otros desafíos ajenos. Cuando lo buscaron para felicitarlo, ya no estaba. Preguntaron por él a los lugareños, pero nadie lo conocía. Jamás volvieron a verlo. Algunos muchachos del Ciclón de Jonte dicen que era un profesional de primera división, pero nadie se contenta con ese juicio. La mayoría ha preferido sospechar que era un ángel que les hizo una gauchada. Desde aquella tarde, todos tratan con más cariño a los comedidos que juegan de relleno. Es un cuento que me gusta mucho porque además se parece en muchos aspectos a otro cuento de Fontana Rosa, también sobre fútbol, donde Jesucristo se hace presente en un partido de fútbol. ¿Sí? Bueno, entonces, Jesucristo, bueno, aparentemente, no sé, o una deidad, o un ángel, o lo que sea. Bueno, a ver, hemos estado hablando en las clases anteriores de lo que era la coordinación y la subordinación. ¿Ustedes recuerdan bien qué había en estas cuestiones? O sea, cómo se podían definir, cómo las pensaban, qué era la coordinación, qué era la subordinación, a qué se refiere. A ver, Cuando hay una Y o un con. a ver qué sería eso, cuando hay una Y o un con. Y
Por ejemplo, donde dice... A ver. me sacó el texto. ¿Querías ver el texto? Bueno, lo corto y lo pego. A ver, pego un La fragmento. coordinación no era cuando una oración estaba en la misma jerarquía que la otra. A ver, vamos por ahí. Claro, más técnicamente puede ser. Yo decía cómo los identificamos. Un ejemplo. Bien, a ver. O sea, sí, si lo vemos técnicamente, o sea, por coordinación podemos llegar a entender que hay una estructura que es, supónganse, A, y es equivalente, o sea, está en el mismo nivel que una estructura B. ¿Sí? Esto sería la relación de... Claro, esa sería la relación pero esta sería la relación de coordinación. ¿Bien? Esta. Sale cualquier cosa porque se trabó, parece. Esa es la relación de coordinación. ¿Sí? Pero la de subordinación se daría, por ejemplo, si yo tengo una estructura A y en un nivel más bajo en un nivel inferior, tengo a B. ¿Sí? Eso sería lo que caracteriza una relación de subordinación. ¿Bien? Lo mismo que, de hecho, las palabras subordinación. ¿Se acuerdan que lo hemos trabajado y lo hemos visto con las jerarquías militares, por ejemplo? O sea, ¿qué es lo que sería un insubordinado? O sea, palabra que es bastante interesante para analizar desde el punto de vista morfológico, porque es in, sub, ordin, ado. ¿Sí? Entonces, ahí tengo un montón de prefijos, sufijos, raíces, y en este prefijo tengo justamente lo de la subordinación, que vendría a ser jerárquicamente un nivel inferior. Entonces, una estructura coordinada es una estructura que se coloca de manera equivalente, o sea, dos estructuras que responden a un mismo nivel jerárquico. Dos o más, discúlpenme, porque puede ser A, B, C, D, o tener un montón de estructuras coordinadas. ¿Sí? Por ejemplo, cuando yo hago una enumeración, cuando yo digo, a ver, ya que estamos hablando de fútbol, bueno, los equipos más importantes del fútbol argentino son Boca, obviamente, River, bueno, River lo podría poner más al final, pero sería Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, ¿sí? Y Vélez Sarsfield, por poner un ejemplo. O sea, ¿qué pasa? Yo en ese caso fui colocando un montón de términos que estarían coordinados, porque están en el mismo nivel, ¿sí? No sé si se escucha mucho el perro ladrando de fondo, discúlpenme, porque por ahí ladra, y da calambre y se pone a molestar. Entonces, yo tengo un montón de términos, ¿sí? En este caso son sustantivos, que sería Boca, River, Independiente, etcétera, que están al mismo nivel. Esa sería la coordinación. La subordinación se daría cuando la estructura B, por ejemplo, en este segundo caso, está en un nivel inferior. Por ejemplo, lo vimos en café con leche, si mal no recuerdo. Ustedes corríjanme si me equivoco. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasaba? Ese con era una palabra que servía de subordinante, o sea, porque lo que hacía era colocar este otro sustantivo, que es leche, en un nivel inferior. O sea, terminaba siendo un modificador del café. Era como que si yo tengo la estructura café con leche termina siendo menor en cantidad. Por ejemplo, si yo tengo un café con leche, menor en cantidad a la cantidad de leche que de café. Mientras que si lo coloco de manera inversa, leche con café, se sospecha que va a ser mayor cantidad de leche y menor cantidad de café. Sí, leche con café, exactamente. Entonces, en esta relación de coordinación y subordinación, que uno lo tiene que tener muy presente, se da lo que se llama también las proposiciones, ¿sí? Las proposiciones incluidas y las proposiciones suboracionales. Ustedes van a decir, bueno, ¿qué diferencia hay o cómo se puede definir de otra manera? Básicamente, tenemos que pensar en lo que son oraciones
dentro de otras oraciones. Esto si lo definimos de manera muy criolla, ¿no? Son estructuras que tienen en cierto sentido, pueden tener sujeto, podrían funcionar hipotéticamente, tal vez completándola como una oración, pero no terminan funcionando independientemente porque están dentro de otra estructura mayor que es la oración. Ustedes saben que a nivel sintáctico, el contexto máximo de análisis es la oración, y el contexto mínimo, ¿cuál es? A ver si se acuerdan. El contexto mínimo es la lexía, ¿sí? Bien. Bueno, a Paula se le cortó, me estaba avisando ahí. Entonces, en esta relación, ustedes acá tendrían, si ustedes se van a pensar, lo que son oraciones coordinadas y subordinadas. En este primer caso, serían las oraciones coordinadas, que también se las llama oraciones compuestas. ¿Sí? ¿Cuándo se dan estas oraciones compuestas? Cuando yo tengo dos estructuras que podrían funcionar independientemente como oraciones separadas. O sea, si yo coloco un punto en algún lugar que sea preciso, tendría dos oraciones. ¿Sí? Sin embargo, la estructura que yo tengo a nivel de esquema, por así decirlo, sería el siguiente. El esquema oracional sería A, el coordinante, por poner una coma, ¿sí? Por ejemplo, una coma o lo que sea, o un conector, un nexo, y, pero, o. No quiere salir no quiere salir el corchete cerrando, qué bronca. A ver. Es muy cómico porque no quiere. Bueno. Este no es lo mismo. Es rarísimo. Es rarísimo, no quiere salir el corchete cerrando. Bueno, voy a poner una barra, pero ustedes imagínense que es un corchete. ¿Sí? El corchete cerrando. Entonces, yo tengo una estructura que es A, y luego tengo B, que sería la estructura que cierra, ¿sí? O la estructura, digamos, la que está coordinada. Perdónenme, me concentré con esto del corchete que estoy pensando que me puede haber pasado. Entonces, yo tendría una oración compuesta ahí. ¿Por qué? Porque yo, supónganse que tengo un enunciado como, a ver, un día llegó, apareció, perdón, un día se hizo un partido. Y un día se hizo un partido o un picado. ¿Y qué pasó? Y faltaba un jugador. ¿Qué pasa en este caso? Yo tendría, en este enunciado, en este ejemplo, no sé si me alcanzará a notar, pero tendría una primera parte, que es que un día se hizo un picado. Esta sería la primera opción. Y luego, coordinado, ¿sí? No sé si lo alcanzará a notar, ahí está bien clarito, tendría otra oración, que es que faltaba un jugador. Miren cómo estas dos estructuras responden a sujetos diferentes, y no podemos estar hablando de un predicado verbal compuesto, no podemos estar hablando de un sujeto expreso compuesto, no podemos hablar nada de que sea compuesto. Lo que es compuesto es la oración en sí. No sé si se alcanza a notar. Ay, sigo sin poder poner, qué bronca, el corchete cerrando. No hay vuelta. Bueno. A ver, pero lo raro es que
Bueno, ahora tampoco abre el que estaba bien. A ver. Bien, estoy tratando, pero no hay vuelta. No lo puedo poner. Bueno, ahí lo voy a poner abriendo, pero en realidad imagínense que es cerrado. Es el único que tengo. Sí, porque los otros no los tengo. No hay vuelta. Bueno, entonces, imagínense que yo tengo esas dos oraciones. ¿Sí? Por un lado, lo que sería un día se hizo un picado. Fíjense, ¿a qué responde? El verbo es hizo. ¿Sí? Se hizo un picado. Este es el sujeto de la oración y este es un circunstancial de tiempo. Y no tiene nada que ver con la segunda parte, que es como otra oración. Faltaba un jugador. De hecho, yo podría haber reemplazado todo esto por un punto. Entonces, decir, un día se hizo un picado, punto. Faltaba un jugador, punto. ¿Ven? O antes de esa I, de ese conector. Un día se hizo un picado, punto. Y faltaba un jugador, punto. ¿Ven? ¿Qué pasa en ese caso? Tengo dos oraciones, pero están en una misma estructura oracional. O sea, son consideradas oraciones coordinadas, se les llama en una bibliografía, u oraciones compuestas. ¿Sí? Ahora bien, ¿qué pasa en este segundo caso? Yo tengo, vamos a ponerlo con negro, yo tengo una oración subordinada, o también llamada proposiciones incluidas. ¿Sí? En este caso, me había olvidado decirlo, en este caso se las llama también suboraciones. ¿Sí? También se les llama suboraciones. Y aquí yo tendría oración subordinada o una proposición incluida, que a nivel, desde el punto de vista matemático, podría verse como algo así. A ver. A. Esto es lo que noté la vez pasada. ¿Sí? Recuerden, este corchete abriendo. Gracias. Muchas gracias, Valentina. Sí, de hecho lo estaba por buscar para copiar y pegar, porque me tenía cansado. Y he estado cambiando, ustedes no se dan una idea, pero he estado cambiando de teclados, o sea, pasando de España Internacional, teclado de Argentina, para ver si lo pillaba, pero no hay forma. Es el problema de Zoom, probablemente, que no me lo permite. Gracias, Valentina. Entonces, ¿qué sucede? En este segundo caso, yo lo que tengo es una estructura oracional, lo voy a borrar acá también, me parece, que sería lo más correcto, porque me molesta cómo se ve. Ahí está, gracias. Ahora sí, ahora lo veo y me gusta. Gracias. Bien. Lo que pasa es que de verdad me molesta porque no es el símbolo. Entonces, a nivel matemático se podría ver así. Yo tengo una estructura, ustedes recuerden de lo que es el álgebra, ¿sí? O sea, lo que está dentro de paréntesis se trabaja en paréntesis, lo que está en corchetes se trabaja en recorchetes. Bueno, acá más o menos sucede lo mismo. Yo tendría, en este caso, una estructura que está a nivel del corchete, o sea, quiere decir al nivel oracional. Pero tengo otra que está dentro de ese nivel y está funcionando sintácticamente. Puede funcionar de distintas maneras, que eso es lo que no pasa con las oraciones coordinadas. Puede funcionar como un circunstancial de tiempo, como un circunstancial de modo, como un circunstancial de lugar. Puede funcionar como el sujeto de la oración. Por ejemplo, veamos acá. La oración dice, suele ocurrir, y está, bueno, es bastante compleja la primera oración y larga, pero hay cosas que podemos tomar. Yo le voy a dar. Suele ocurrir en los equipos de barrio, y acá dice, suele ocurrir. A ver, ¿qué pasa con eso? ¿Cómo lo analizaría? Suele ocurrir en los equipos de barrio que tal cosa. Bueno, cuando lo analicen, en este caso, recuerden que es una locución verbal, ¿sí? O frase verbal. O phrasal verb. ¿Cómo le dicen ustedes? Bueno, es eso.
¿Sí? Exactamente. Entonces no se toca, o sea, es considerado como si fuera un solo verbo. Suele ocurrir en los equipos de barrio que, y fíjense, en los equipos de barrio que a la hora de comenzar el partido faltan uno o dos jugadores. Casi siempre se recurre a oscuros sujetos que nunca faltan en la vecindad de los potreros. Ahora miren esto. Tienen un qué ahí y otro qué acá. ¿Este qué? ¿A qué está modificando? Fíjense, que nunca faltan en la vecindad de los potreros. ¿A quiénes se está refiriendo? A los oscuros sujetos. Exactamente. Esa es la estructura. O sea, yo tengo una oración que es algo así como, más o menos, casi siempre se recurre a oscuros sujetos. Y voy a poner, lo digo ya antes de que me olvide, sujetos que nunca faltan. Y acá vendría, discúlpenme, se me pasó. Esta sería la estructura. No sé si lo alcanzan a notar, pero yo tendría una oración que es esta. Casi siempre se recurre a oscuros sujetos. Lo que pasa es que ese oscuros sujetos tiene además una estructura que me está modificando ese oscuros sujetos, o sea, está siendo delimitada aún más no solamente con la palabra oscuro, sino que además se me agrega esta idea de que son oscuros sujetos que nunca faltan en la vecindad de los potreros. Pero eso es una idea que está como muy arraigada, muy adentro de esa otra estructura. Entonces tendría lo que ustedes pueden ver acá. Yo tengo una estructura A, paréntesis, B, paréntesis, y eso que está entre paréntesis está en un nivel inferior a la estructura oracional. O sea, la estructura esta llamada una oración subordinada o una proposición incluida está a un nivel inferior, no está al mismo nivel. A tal punto que puede ser considerada como una estructura que funciona sintácticamente. Y cuando digo funciona sintácticamente, quiero decir que, como dije recién, va a funcionar como un circunstancial de lugar, circunstancial de modo, circunstancial de tiempo, etcétera, etcétera, como el sujeto de la oración. En este caso, vamos a borrar todo, salvo esto, no lo quiero borrar. A ver. Esta es la parte que me interesa. Que nunca falta en la vecindad de los postres. Ahí está. A ver. Fíjense. Casi siempre se recurre a oscuros sujetos que nunca faltan en la vecindad de los potreros. Cuando dice se recurre, esta oración, esta escena no le presten atención todavía, lo vamos a ver más adelante, pero si la piensan en la oración, ¿les parece que es bimembre, que es unimembre? ¿Qué creen al respecto? ¿Cómo la analizarían? ¿Cómo la verían? A ver si la pongo abajo para poderla colocar en forma completa. Me queda la palabra potrero, voy a ver cómo la chico. A ver. Piensen en esto. Casi siempre se recurre a oscuros sujetos. ¿Quiénes recurren? ¿Hay alguien que recurra? ¿Hay una persona que se esté mencionando, que esté identificable o no? Los equipos de fútbol. Pero ¿qué pasa con el verbo? Si fueran los equipos de fútbol, ¿cómo estaría el verbo? Si decís los equipos. En plural. Ah,
Entonces Sería no puede sujeto. ser. ¿Cómo? Claro. Sería Se pu- sujeto tácito, puede ser. Se puede pensar en un sujeto tácito. Sin embargo, esta oración es unimembre. Esto lo vamos a ver bien más adelante cuando veamos el se. Pero fíjense por el sentido. Se recurre. ¿Quién recurre? Se recurre. ¿Ven? Toda esta es una oración unimembre. Toda. ¿Bien? Internamente, ¿qué pasa? Yo tengo que verla, en este caso, como si fuera un predicado, ¿no? O una estructura, o como una estructura verbal, la tengo que ver así. Entonces, a ver, voy a poner un poco más fino, a ver, así. Tengo este recurre, a ver, más o menos por ahí, que sería el núcleo verbal, ¿sí? Núcleo verbal. El C ya después lo vamos a ver más adelante, esto es un signo de cuasi reflejo, no se rompa en la cabeza. Pero si ya sé que tengo ese núcleo verbal, tengo ese casi siempre, entonces, ¿y casi siempre qué es? Un circunstancial ¿de qué cosa? Tiempo. De tiempo, exactamente. Circunstancial de O tiempo. modo. A ver. En este caso, a mí me parece que es de tiempo, porque me está indicando el cuándo. Cuándo, casi siempre. Pero también se podría pensar como que fuera de modo también, no sé, no lo he pensado nunca. Y luego tengo a oscuros sujetos, se recurre a oscuros sujetos, se les recurre, no, se los recurre, no. Eso significa que el verbo me está exigiendo algo. Y si el verbo me exige, en este caso un circunstancial, ¿qué es lo que era? ¿Qué es lo que es? Circunstancial de régimen. Sí, circunstancial régimen. Perdón, me quedé pensando en esa expresión tan sanjuanina, ¿no? ¿Qué es lo que es? Bien. Internamente van a ver que acá es mucho más fácil de analizarla, porque yo tengo, se recurre, y adentro es, a oscuros sujetos. ¿Sí? ¿Y qué va a pasar? Ese A, ¿qué es? Vamos a ponerlo con otro color. A ver, ¿qué sería esa A? Un Subordinante. subordinante, bien, muchas gracias. A ver, bueno, no puedo poner subordinante porque es un poquito grande. Ahí está. Subordinante. Y todo lo demás, ¿qué sería? El término. El término, exactamente. Esperen que quiero terminar con esto por lo menos. Esto es el término. ¿Bien? Internamente yo tengo oscuros sujetos que nunca faltan en la vecindad del potrero. Ya, acá es donde quería llegar. Vamos a ponerlo con otro color. A ver. Tengo oscuros sujetos que nunca faltan en la vecindad de los potreros. ¿Cuál es el núcleo? ¿Qué es lo importante de todo esto? Puede ser sujetos o Sí. oscuros sujetos. Muy bien, es sujetos en realidad. ¿Por qué? Este sería el núcleo. Y yo acá tendría, Claro. creo que sería oscuros. Un modificador. Directo. Perfecto, de 10. Y, ahora bien, y yo tengo una estructura que está entre paréntesis. ¿Qué sería eso? ¿A quién está modificando exactamente? Creo que si lo leen con atención acá, ya se puede entender que están modificando a sujetos. O sea, son sujetos que nunca faltan en la vecindad de los potreros. ¿O no? Sí, Sí. pero puede ser a oscuros sujetos, todos juntos. Sí, podría entenderse. Si esto, en este caso, se podría entender que el escritor acá o el poeta trata de poner ese oscuros sujetos como una unidad. Nosotros que hemos sido muy hemos abusado del análisis
y lo hemos dividido, pero perfectamente podría entenderse como que ese oscuro sujeto estaría funcionando quizás como una sola unidad, sí, sí. Yo lo hice a propósito para que se viera bien esto, que esta estructura está funcionando como ¿qué? ¿Qué les parece? ¿Tiene una función sintáctica o no tiene función Un sintáctica? modificador. ¿Qué dicen las demás? ¿Sí o no? Y sí, tiene porque agrega, o sea, Exacto. le suma la oración. ¿Le suma Supongo que qué? sí, porque no. lo está describiendo. Lo está describiendo. Bien, va por ese lado. Exactamente, está delimitando a ese sustantivo que es sujeto. O sea, lo está cerrando en cierto sentido. O sea, por un lado le dice que es oscuro. Y por otro lado, dice que esos sujetos nunca faltan en la vecindad. O sea, son sujetos, podríamos decir, no sé, piensen en algún adjetivo que me diga lo mismo, que nunca faltan en la vecindad de los podreros. Son sujetos, no sé, comunes, Infaltables. infaltables. ¿Qué más? ¿Qué tipo de palabras? No importa, no importa. Con estas basta. ¿Qué tipo de palabra es infaltable? Un adjetivo. Muy bien. Adjetivo. Y comunes también. O sea, justamente esta estructura está funcionando como si fuera un adjetivo. Pero si ustedes la observan internamente, en cierto sentido es como una oración que está dentro de otra oración. Por sí misma no puede funcionar Claro, separadamente. porque tiene otro verbo. Y no puede funcionar separadamente como si le sucede a las oraciones compuestas. ¿Se entiende? Esto es lo que estamos trabajando. Sí. Claro. La idea para hoy, le voy a dejar una serie de oraciones. La idea sería que puedan analizarlas como estaban haciendo y que tengan cuidado a esos introductores, que son el qué, el quién, el cuándo, el dónde, que lo hemos mencionado ya, que están dentro de un cuadro. ¿Sí? No sé si lo han podido ver, si no se los vuelvo a reenviar. Y detectar, reconocer las estructuras de estas oracionales, que son de proposiciones incluidas. Eso sería prácticamente todo. No sé si hay algún problema. Les he dejado también una serie de videos a los que puedo recurrir, que son de las clases del año anterior. Así que eso sería prácticamente todo. Bien. Lo que yo iba a decir era lo siguiente. ¿Les parece que cortemos porque ya se está terminando el tiempo? ¿Cortamos y seguimos? ¿O cómo hacemos? ¿O solamente les mando las tareas por WhatsApp y listo? ¿Qué No sé dicen? lo demás, pero yo no tengo problema en seguir. Bueno, porque Sí, yo tampoco. la idea mía en realidad era poner otra oración y hacerla en conjunto, a ver cómo la ven, cómo la analizan antes de mandarles Sí, la tarea, para claro. no Sí. mandar solamente la tarea. Sí. Sí, porque me parece más lógico. De Bien. una. Listo, entonces. Bueno, cortamos acá el video y ya más nos volvemos a conectar. ¿Les parece? Sí. Sí. Bueno, listo, Sí, sí. listo entonces. Quedamos así. Hasta luego. Hasta dentro de un segundo. Bien. Vas a tener que salir y volver a entrar.